Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la clase correspondiente al 18 de septiembre. Recuerden en los archivos de notas, la fecha la encontraron en la parte inferior derecha. Bueno, entonces, en la clase anterior estábamos hablando un poquito sobre la topología de los números reales. Hablamos sobre qué eran puntos interiores, qué son los conjuntos abiertos, puntos de adherencia, conjuntos cerrados, puntos de acumulación, conjunto derivado. Hablamos también de los puntos aislados, eh, el conjunto de puntos aislados, que no recuerdo si le di nombre, y bueno, ya habíamos quedado como en analizar algunos de esos ejemplos. Eh, Creo que caractericé un poquito, la verdad no recuerdo bien qué hice la clase pasada, creo que caractericé los puntos de adherencia como puntos a los cuales hay sucesiones en el conjunto que convergen a ese punto. Y la idea hoy es continuar con algo muy similar. Voy a hacer esta caracterización que es para los puntos de acumulación, que básicamente es lo mismo, es tener una sucesión en el conjunto, pero donde ningún elemento puede ser igual al punto de acumulación y de tal manera que la sucesión converge al punto. Eh, bueno, creo que había más o menos tres resultados en la clase anterior que no alcancé a hacer, con lo que voy a empezar hoy. Les había pensado un poquito de ir pensando la prueba, pero bueno, la voy a ir discutiendo. Y hoy vamos a abordar, digamos, otro de los temas, otro de los conceptos súper importantes cuando uno habla de topología, que es la compacidad. De hecho, luego vamos a caracterizar, digamos, muchos conceptos conocidos en términos de compacidad, como por ejemplo, no sé, el teorema. Bueno, no recuerdo ahora cuál es el nombre del teorema, pero por ejemplo que toda función continua sobre un intervalo cerrado a b siempre alcanza un máximo. Bueno, eso en realidad se puede generalizar para conjuntos compactos. Bueno, pero digamos que lo vamos a ver un poco después. Hoy vamos a hablar de compacidad. Bueno, entonces vamos a analizar esta caracterización de los puntos de acumulación. Entonces da un conjunto de números reales y un elemento en R cualquiera. Bueno, aquí lo he llamado A minúscula, pero no es que él tenga que estar en este conjunto. Da un A cualquiera en R, entonces estas afirmaciones son equivalentes. Ser punto de acumulación, que exista una asociación convergiendo a A, pero donde ningún elemento de la asociación puede tomar el valor de A. Y bueno, y la asociación está en el conjunto A. Y que para todo R, la bola con centro en A y radio R siempre toma un número infinito de elementos de A. O sea, cualquier bola contiene un número infinito de elementos del conjunto A. Entonces vamos a analizar esta triple equivalencia. Bueno, como siempre vamos a hacer como el argumento cíclico. Vamos a demostrar que 1 implica 2, que 2 implica 3 y luego que 3 implica 1. Bueno, entonces vamos a analizar la primera. Si yo tengo un punto de acumulación, ¿cómo puedo mostrar que existe una sucesión en A, en el conjunto, que converge a A, pero donde ninguno de los elementos es el punto límite? Entonces, pues simplemente lo que voy a hacer es bolas con centro en el punto de acumulación de radios convergiendo a cero. Ahora, pude haber usado 1 sobre n o 1 sobre 2 a la n. Digamos, cualquier sucesión que esté convergiendo a cero la pueden usar aquí como radio. Sucesión de números positivos, claro, no puede ser ni cero ni negativos. Y yo sé que por hacer punto de acumulación, pues cuando quito el centro y miro que, digamos, la intersección con el conjunto A, sé que ahí hay elementos. Ese conjunto es no vacío. Este conjunto es no vacío. Entonces simplemente pues voy a escoger un elemento en ese conjunto y lo voy a poner en una sucesión en la posición n-ésima. ¿Qué me define la posición? Pues dependiendo aquí del término del radio que esté yo usando, que está convergiendo a cero. Entonces, al quitar de esta bola el centro, yo garantizo que este número AN o que este punto no es A, o sea, no es el punto de acumulación. Entonces, para todo n, a sub n no es A. Y si yo mido la distancia entre a sub n y A, pues es justamente menor que ese radio n-ésimo que yo estoy considerando. Y como estos radios tienden a cero, pues entonces la sucesión
tiende o converge a ese elemento de acumulación. Esta forma de construir sucesiones pues es bastante, digamos, típica en análisis. Lo que estoy haciendo es tomando A y haciendo cada vez bolas más pequeñas. Entonces, al hacer bolas cada vez más pequeñas, pues voy tomando puntos dentro de cada bola y eso automáticamente hace que la sucesión converja al punto. Digamos que ahí lo único nuevo es que tengo que garantizar que ningún elemento de la sucesión es A, pero eso ya viene garantizado por ser punto de acumulación, que yo puedo a este conjunto, a esta bola, quitarle el centro. Después, obviamente, a su n ya no va a ser A. No sé, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, señor, todo claro, profe. Listo. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, vamos a demostrar que 2 implica 3. Esta quizás es un poquito más larga. La idea es, si yo tengo una asociación que converge a A, donde ningún elemento de la asociación es A, entonces, ¿por qué sé que cualquier bola alrededor de A va a tomar una cantidad infinita de elementos del conjunto A? Bueno, perdón que coloqué muchas A, tal vez debía haber llamado este X. Pero bueno, ustedes pueden ir leyendo. Entonces, la idea es, tomemos un radio positivo cualquiera. Entonces, yo quiero mostrar que la bola con centro en A y radio R toma una cantidad infinita de elementos del conjunto que estoy analizando. Entonces, pues tomemos un radio cualquiera. Yo sé que existe una sucesión que converge a, eh, bueno, no la escribí aquí, pero pues podemos escribir, donde A sub n no es A. Pero bueno, pues, bájalo como está. O sea, pensemos en la hipótesis. La hipótesis es que existe una sucesión que está en el conjunto, pero que nunca toma el valor del límite y que converge a. Entonces, por esta convergencia, pues usemos definición de convergencia. Existe un número natural n mayúscula, tal que para todo n minúscula mayor o igual que n mayúscula, la distancia entre a sub n y a es menor que r. Y aquí la fuerza está en este para todo. Entonces, eso lo que quiere decir es que el conjunto, ahora pensemos la solución como conjunto, a partir de la posición n mayúscula, o sea, todos los a sub n con n mayor o igual que n mayúscula, pues eso está contenido en la ola con centro A, radio R, y pues todos son elementos de A, entonces puedo hacerlo aquí con intersección A. Entonces, lo que me tocaría mirar es que estos elementos, este conjunto es infinito, porque pues nada me dice. Recuerden que la sucesión, pues sí va, digamos, como sucesión, pues estos índices van variando de forma infinita, pero no sé si de pronto en algún momento la sucesión empieza a ser periódica o si de pronto se vuelve constante, no sé. No sé qué pasa con esta sucesión. Entonces, como conjunto, no tengo garantía de que el conjunto sea infinito, así tenga aquí infinitos índices. Bueno, entonces, supongamos que ese conjunto de pronto es finito, entonces él es a sub n1 hasta algún a sub nk, o sea, vamos a suponer que es finito. Si este conjunto es infinito, pues obviamente eso ya prueba lo que quiero mostrar, pero supongamos que no pasa eso, que es finito, va a actuar por contradicción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir distancias entre cada uno de estos a sub n, a sub ni, y el límite, que es a. Y vamos a tomar epsilon como el menor de todos esos números. Ahora, como ninguno de esos números es a, eso es parte de la hipótesis, entonces ese epsilon es estrictamente mayor que cero. Es el menor de una cantidad finita de números donde ninguno es cero, entonces pues el epsilon tampoco es cero y todos son positivos, mayor o igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como epsilon prima la mitad de ese epsilon y para n suficientemente grande, yo sé que la distancia entre a sub n y a es menor que ese epsilon prima, porque pues a sub n converge a. Entonces, cualquier, digamos, radio de cercanía alrededor de A que yo marque,
siempre dentro de ese radio de cercanía voy a encontrar elementos de la sucesión. Entonces vamos a analizar qué pasa con épsilon medios. Entonces ahí tiene que haber algún n suficientemente grande, tal que a sub n menos a pues es menor que épsilon prima. Ahora, ese n, para n grande, si es más grande que este n mayúsculo, pues este término tiene que ser uno de estos finitos. O sea, tiene que ser un a sub nj para algún j. Si no, no sé cuál, no sé si es a sub n1 o a sub n2, pero alguno de ellos tiene que ser porque aquí están todos los elementos de la sucesión a partir de n mayúscula. Entonces, si tomo este n bastante grande, pues puedo satisfacer la desigualdad de cercanía, que viene de la convergencia, y puedo garantizar que ese término que estoy tomando es uno de estos finitos que hay acá. Bueno, entonces vean lo que yo puedo decir. Épsilon medios es épsilon prima. Épsilon prima es más grande, aquí volteé un poco la escritura, más grande que la distancia entre a sub n y a. A sub n es un nj, entonces es alguna a sub nj, entonces esto está marcando una de las distancias con las que yo calculé épsilon, y como épsilon es el mínimo de todas esas distancias, pues este número es mayor o igual que épsilon. Y ahí ya tengo una contradicción, porque estoy diciendo que la mitad del número es más grande que el número. O sea, la mitad de épsilon es más grande que épsilon. Eso no puede suceder a menos que épsilon sea cero, pero pues dijimos que épsilon era positivo. Entonces, eso genera una contradicción, lo que quiere decir que esta suposición que yo hice aquí es falsa, lo que quiere decir que este conjunto aquí es infinito y él está donde yo quiero que esté, en la intersección entre el conjunto y la bola de radio R con centro en el punto de acumulación. Entonces, ahí logramos mostrar a partir de 2 esta tercera caracterización para los puntos de acumulación. Y para finalizar, solamente necesito chequear que 3 implica 1. Entonces, esto es un poco más inmediato porque la hipótesis es que da un R, este conjunto B sub R menos A intersecado con el conjunto A, bueno, la bola con centro en A y radio R intersecado con el conjunto, ese es infinito, es un conjunto infinito. Entonces, si yo a la bola le quito el centro, solamente estoy quitando un punto, esto es exactamente la intersección menos el centro, pues ese conjunto obviamente no va a ser vacío. O sea, acá hay infinitos elementos, por quitar uno, no puedo quedarme con el conjunto vacío. Entonces esto no es no vacío, y esa es la condición, esa es la definición para hacer punto de acumulación. Dado cualquier radio, este conjunto es no vacío, y eso es la definición de estar en los puntos de acumulación. Entonces es interesante porque ya hicimos algo muy parecido a la clase anterior, pero para los puntos de adherencia. Entonces, tanto los puntos de adherencia como los puntos de acumulación, en realidad yo los puedo ver como puntos límite o como límites más bien de sucesiones que están en el conjunto. En el caso de adherencia, pues simplemente son sucesiones en el conjunto. En el caso de ser puntos de acumulación, puedo, digamos, ser un poco más exigente con la sucesión y garantizar que ninguno de esos elementos toma el valor del límite. Bueno, no sé si hay preguntas, me interrumpen. Bueno, la segundo teorema que no alcancé a hacer la clase anterior es demostrar que en los números reales los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados de forma simultánea son vacío o todo el conjunto de números reales. Eso es bien interesante. Tal vez la próxima clase voy a definir un concepto que se llama conexidad y componentes conexas, en donde básicamente lo que está diciendo acá es que R es conexo, o sea, está conectado, no puedo descomponerlo o partirlo en dos partes, digamos, con una topología similar al todo, que son los números reales. Cuando uno puede hacer esa descomposición, esa partición del conjunto, lo que va a suceder es que cada uno de los pedazos son conjuntos abiertos y cerrados de forma simultánea, pero en R no pasa eso, porque los únicos conjuntos con esas características son vacío y todo el conjunto de números reales. Entonces, como que los reales de verdad están conectados, pero bueno, como les digo, la próxima clase defino ese concepto de conexidad. Bueno, entonces, pues tomemos un conjunto que sea abierto y cerrado de forma simultánea.
Si él es vacío, pues ya la demostración ha acabado. Entonces supongamos que no es vacío. Tengo que lograr concluir que es el conjunto de números reales. Entonces, como él no es vacío, pues tiene que tener por lo menos un elemento C en A. Entonces, y esta prueba me gusta, creo que está un poquito diferente a lo que está hecho en el libro. Eh, digamos que la prueba la hice basándome como en otra prueba que voy a hacer más adelante, usando una técnica similar. La técnica va a ser esta, definir un conjunto. Voy a hacer esto un poco más grande. Voy a definir el conjunto de todos los X en R, tal que el intervalo Cx, incluidos los extremos, está totalmente contenido en A. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este conjunto y vamos a ver qué pasa. Entonces, la primera observación es que B es no vacío. Y aquí de pronto se me gustaría como escuchar la participación de ustedes. ¿Por qué creen que ese conjunto es no vacío? Si es no vacío es porque hay por lo menos un elemento. Por lo menos está C, profe. Eso, iba a Eso, decir. eso, muy bien, claro. Siempre que ustedes definen o vean pruebas donde están definiendo un conjunto como ese que yo dije, pues el caso trivial es el que tiene que estar necesariamente. Entonces yo voy a poner B es no vacío, puesto que C está en B. Claro, es trivial, ¿no? O sea, el intervalo C, C es solamente el conjunto unitario C, que obviamente pues está en A, ¿no? O sea, trivialmente pues por mi suposición. Entonces, listo, el conjunto es no vacío. Entonces vamos a analizar esta pregunta. ¿Será que el conjunto es acotado superiormente? Entonces, si no, ¿qué pasa? Y si sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el conjunto no fuera acotado superiormente? ¿Qué conclusión podría yo dar? Que X es infinito, ¿Quién, perdón? Disculpa, Alexander. que X es infinito. X, pero ¿quién es X? X es un número, ¿no? Sería B, ¿no? B sería infinito. Bueno, B sería infinito. Bueno, sí, eso es cierto, pero fíjense que, por ejemplo, si aquí está C más 1, si de casualidad C más 1 estuviese en B, pues todo este intervalo, o sea, cualquier elemento que yo coja por acá, también estaría en B. O sea, todos los elementos que están entre 6 y C más 1, todos estarían en B. O sea, el intervalo C, C más 1 también estaría contenido en B y B sería infinito. O sea que, y aún así Ahí se estaría podría acotado. utilizar la condición de que A es abierto y utilizar el extremo derecho. No, 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 sí, eso es lo que vamos a usar, pero la pregunta es, ¿es B acotado superiormente? La respuesta es sí o no. ¿Qué pasaría si No, no es acotado superiormente? ¿Cuál es la conclusión a la que puedo llegar? se llegaría a que es cerrado. No necesariamente, porque si ustedes se dan cuenta, B solo me da cuenta de lo que pasa a la derecha de C y el conjunto A. Entonces, luego tengo que analizar qué pasa a la izquierda. Entonces, a la izquierda no sé qué pasa. Bueno, la conclusión es, y nos espero a ver si de pronto todos la logran ver, es que el intervalo desde C hasta infinito está todo metido en A. O sea, ni todos los elementos mayores a C, todos automáticamente están metidos en A. Esa es la conclusión. No sé si para todos es claro. Sí, es claro. Sí, profe. Claro, porque el conjunto no es acotado superiormente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 10, yo sé que por aquí hay un X en B más grande que 10. Entonces, si este X está en B, estoy diciendo que todo este intervalo está metido en A. O sea que 10 estaría como un elemento de A. Y así lo puedo hacer con todos. Si hago 1.000.000,
Entonces, si el conjunto B no está acotado superiormente, pues quiere decir que hay un elemento por acá más grande en B. Eso diría que todo ese intervalo está metido en A. Y entonces, en particular, el número 10 y el número 1.000.000 estaría en A. O sea, cualquier elemento que esté a la derecha de C tendría que estar en A. Entonces, la conclusión es esta. ¿Sí? Repito, no sé qué pasa a la izquierda de C, pero eso lo analizamos aparte. Ahora, eso sería una muy buena conclusión, porque yo quiero mostrar que A son todos los reales. Bueno, ya metí media semirrecta de R en A, tendría que hacer ahora lo mismo para el lado izquierdo. Entonces, esta conclusión es buena, es decir, digamos, hace como mucho trabajo. Ahora, el problema es que no sé si el conjunto es acotado superiormente. Entonces, vamos a analizar un poquito qué pasa eso. Entonces, si ves acotado superiormente, la primera conclusión que usted haga cuando usted pone la palabra acotado superior, las dos palabras acotado superiormente, lo primero que tiene que venir a su cabeza es que existe el supremo del conjunto. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese elemento. Entonces, lo que estoy diciendo es que por aquí hay un alfa, que es el supremo del conjunto B. Entonces, yo lo único que sé o que puedo afirmar es que cada vez que yo pongo un elemento, X por acá, antes de alfa, entonces todo este intervalo queda metido en A. Eso es lo único que yo puedo concluir. Que me quiero colocar por acá muy cerca del elemento alfa, pues sí, no hay problema. Yo puedo correr este X tanto como quiera cercano a alfa. Y todos estos elementos se meten en A. Entonces, cuando alfa sea el supremo de B, digamos que la afirmación que voy a hacer es la siguiente. Existe alfa y además ese alfa pertenece a la herencia de A. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. ¿Listo? Pues voy a borrar un momentico acá. Entonces, voy a mostrar que ese alfa es un punto de adherencia del conjunto, que es un punto de adherencia del conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para mostrar que algo es un punto de adherencia? Lo primero que hago es una bola alrededor de alfa de radio, no sé, de radio epsilon, o de radio R, cualquiera, no sé. Entonces vamos a hacer una bola aquí de radio R. Sería la bola de radio R con centro en alfa. Y yo tengo que mostrar que en esa bola hay elementos del conjunto A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que hice ahorita. Voy a poner el X por acá. Es decir, voy a meter X a la izquierda de alfa, pero a la derecha de alfa menos R. Recuerden que este extremo acá sería alfa menos R. Entonces, yo voy a meter un X. Es decir, para encontrar este X voy a poner varias condiciones. Bueno, la primera es que sea mayor o igual a C. La segunda es que sea menor que alfa. Y la tercera es que sea más grande que alfa menos epsilon. Eso lo puedo hacer sin problema. Bueno, a menos que alfa sea C. Si alfa es C, ya no puedo, por ejemplo, garantizar esta condición que está acá. Entonces, voy a tener que pensar por qué alfa no es C. Pero por un momento voy a pensar que eso está pasando. ¿Listo? Alfa más grande que alfa menos epsilon. Bueno, si es como en el dibujo, entonces el X queda aquí metido. Y entonces lo que me dice la definición del conjunto es que todos estos elementos son elementos de A.
Entonces voy a poder encontrar, desde aquí yo sé que va a existir un elemento en A tal que se me mete entre alfa menos epsilon y X. Y entonces, pues ahí ya tengo la intersección que quería encontrar. Entonces, listo. Entonces yo puedo decir que alfa está en A barra. Me falta todavía garantizar que alfa no es C, pero eso lo podemos hacer ahora en algún momento. Y si alfa está en A barra, recuerden que A es cerrado, o sea que este es exactamente A. Entonces, vamos a dibujar, voy a hacer ese dibujo acá abajo, para que vean qué está pasando. Entonces, por aquí está C, por aquí está alfa, y yo sé que alfa ahora es un elemento de A. Entonces, todo este intervalo, hasta aquí, está contenido en A. Entonces, fíjense que esa es la condición para estar en B. O sea que de aquí yo lo que puedo garantizar es que alfa está en B. Ahora, pero ahora sí, como me decía Esteban, resulta que A es un conjunto abierto. Entonces, como A es un conjunto abierto, yo sé que existe una ola, aquí es existe, no es para todo, pero existe un radio epsilon, tal que toda la ola, todos los elementos de la ola también están metidos en A. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ir hacia la derecha de alfa, puedo ir un poco más en elementos de A de forma continua. Es decir, puedo meter por acá un elemento, voy a usar otro color, puedo meter un elemento por aquí, Y, ¿cierto? Y garantizar que todo el intervalo, desde C hasta Y, todo también son elementos de A. Solo que eso es lo que me estaría diciendo, ¿sí? Entonces aquí usando que A es abierto, lo que estoy garantizando es que existe un Y más grande que alfa, tal que Y está en B. Pero eso contradice que alfa sea el supremo. ¿Perdón? Sí, profe, es que estaba ahí enredadito porque, pues si decíamos eso, alfa no era el supremo, entonces, pues, Sí, sí, sí. La idea era llegar a una contradicción. Entonces, como hay una contradicción por este camino, o sea, por el camino de que sí es acotado superiormente, aquí llega una contradicción, la única conclusión posible es esta que está acá. Bueno, ahora, me falta un detalle y es por qué alfa no es C, porque si alfa llega a ser C, no puedo, digamos, no puedo garantizar este pasito que hice acá. ¿Alguno? Eso se podría garantizar de la misma forma, ¿no, profe? ¿Qué quieres decir con la misma forma? Pues utilizando que A es abierto. Exactamente. Fíjense que una vez que yo me paro en C, entonces como el conjunto es abierto, tiene que existir un radio. De hecho, me puedo correr tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. O sea, me puedo correr así. Hacemos el verde. Entonces, yo puedo, para algún radio, yo sé que todos estos elementos son elementos también que están en A. Entonces, ya sé que por lo menos hasta aquí, hasta C más epsilon, yo me puedo correr de manera de que todos los elementos están en A. Entonces, todos estos elementos que están acá son elementos que tienen que estar en B necesariamente. Entonces, por eso alfa no es C. Entonces, yo puedo decir acá que existe alfa y ese alfa es mayor estricto que C. Bueno, entonces como les decía, la única conclusión posible es que a partir de C, o sea, de C en adelante o a la derecha de C,
todos los elementos son elementos del conjunto A. Y pues obviamente de manera análoga, pues trabajando con el ínfimo, yo puedo concluir que de menos infinito hasta C también están contenidos en A. Y de aquí pues concluyo que A es todo el conjunto de números reales. Entonces fíjense que ser abierto, o sea, que el conjunto sea abierto es una herramienta muy fuerte, porque lo que está diciendo cuando un conjunto es abierto es que yo tengo unos bloques, o sea, unos intervalos pues abiertos en los extremos, eh, que obligan a estar todos dentro del conjunto A. Ahora, que sea cerrado, lo que está diciendo es que los bordes automáticamente también están en el conjunto, porque vuelve y juega, pues simplemente ahora hago bolas aquí alrededor de estos y yo me puedo seguir extendiendo en el conjunto. Para todos estos también están A. Entonces, básicamente lo que hice fue eso, pero tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, sí, yo estoy en un punto, me corro, como es abierto, me corro hacia la derecha, me paro en el borde, me abro otro abierto, me puedo seguir corriendo hacia la derecha, pero cada vez puedo ir corriendo números más y más y más y más pequeños y nunca pasarme de cierto límite. Pero pues vuelve y juega. Cuando se vaya usted hasta el borde, eso está en el conjunto porque el conjunto se está acumulando en ese punto y vuelve y hace otro abierto alrededor de él y se puede correr aún más hacia la derecha. Básicamente esa fue la prueba que hicimos. Eh, y me gusta este tipo de prueba porque uno, pues esta construcción del conjunto es muy sagaz, es muy eh, ingeniosa. Y dos, pues estamos usando todas las herramientas. Fíjense que las herramientas de fondo siempre es axioma de completez, ¿no? Existe el supremo, existe el ínfimo y usar simplemente las definiciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, y tercer resultado que no alcancé en la clase anterior es que todo conjunto infinito y acotado admite por lo menos un punto de acumulación. Este resultado, de hecho, ya lo habíamos probado un poquito diferente. Nosotros habíamos demostrado que toda sucesión acotada admite una subsucesión convergente. Y básicamente esa es la prueba, solo que aquí no estamos hablando en términos de sucesiones, sino en términos de conjuntos infinitos. Y digamos que es bien diferente. Recuerden que la sucesión de entrada como conjunto no tiene por qué ser infinita, porque usted puede tomar la sucesión constante 1, por ejemplo, pero como conjunto es un conjunto unitario. Entonces, esa es como la diferencia, pero no, digamos, en esencia es el mismo resultado, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo un conjunto infinito, pues yo puedo tener ahí dentro del conjunto una cantidad innumerable de elementos y puedo construir una asociación con esos elementos. Recuerden que el infinito más pequeño de todos es el de los naturales, o sea que el hecho de que el conjunto sea infinito automáticamente garantiza la existencia de un conjunto numerable dentro de A. Entonces ese conjunto pues lo construyo como una sucesión. Puedo sin pérdida de generalidad suponer que todos los elementos son diferentes, o sea, hay infinitos elementos acá como para en mi sucesión no tener repeticiones. Y entonces ahora sí aplico el teorema de Bolzano-Weierstrass. El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que existe una subsucesión que está convergiendo a algún valor en R. Claro, la otra diferencia con el teorema de Bolzano-Weierstrass es que el teorema de Bolzano-Weierstrass dice que hay una solución convergente, pero no me dice dónde está el punto de convergencia. Aquí la idea es que el punto de convergencia esté en el mismo conjunto. No mentiras. No mentiras, eso no es cierto. Quiero mostrarles que ese punto está en el conjunto de puntos de acumulación. Entonces, yo sé que existe a lo más un subíndice que puede tomar el valor de A, porque yo sé que todos los elementos de la asociación son diferentes entre sí, pero no sé si de pronto uno de ellos era el valor al cual estaba convergiendo la asociación.
Entonces, en el caso de pasar eso, pues a lo más hay un índice que toma ese valor límite. Entonces yo considero la sucesión a partir de índices mayores. Y pues, entonces esa sucesión ahora está en el conjunto, pero he eliminado ya, digamos, por esta condición, he eliminado que se tome el valor límite. Y la subsucesión, pues igual seguirá convergiendo a pesar de que yo la tome a partir del índice K0 o K0 más 1. Y bueno, ya eso por el teorema que acabamos de probar al inicio de caracterización de puntos de acumulación, pues me dice que A es un punto de acumulación. Entonces, cualquier conjunto infinito tiene necesariamente por lo menos un punto de acumulación. Bueno, y acotado, ¿no? Tiene que ser acotado. Ahí, para poder usar el teorema de Bolzano-Ballester, recuerden que la sucesión tiene que estar acotada. ¿Preguntas? No, señor. Sí fue claro para todos por qué tengo que, o sea, tengo la sucesión, existe la subsucesión convergente, pero luego tengo que tomar una subsucesión de la subsucesión, que es fijarme a partir de cierto índice. ¿Eso quedó claro para todos? Sí, señor. Sí, Ok, profe. Sí, profe. listo. Es que es importante que esta sucesión nunca tome el valor de A, eso es hacia parte pues del teorema que quiero aplicar, ¿no? Y claro, piensa que yo puedo tener esta sucesión: 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Esa sucesión converge a cero, ¿no? Un sexto, pero de pronto aquí me dio por poner cero: un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, y así sucesivamente. En esta sucesión no hay términos repetidos, pero hay uno que es el límite. Entonces, pues simplemente porque estaba ahí. Claro, cuando yo utilizo el teorema de Bolzano-Ballester, yo no sé dónde está el límite. Y ese límite podría estar en A. Si este límite no está en A, ni siquiera necesito hacer esto. Pero podría estar en A y podría además estar en ese conjunto que yo tomé a priori. Entonces, simplemente por salvedad, hago toda esa, digamos, esta construcción. Bueno, vamos a hablar de compacidad. Para mí es uno de los conceptos más bonitos que uno puede tener en topología. Y para la gente que después vaya a trabajar cosas de análisis funcional o de ecuaciones diferenciales parciales, es quizás una de las propiedades más añoradas. Luego vamos a ver por qué, ¿sí? O sea, luego vamos a hacer una caracterización sobre la compacidad y espero que me recuerden, porque no sé si me voy a acordar, de pronto solo el comentario de cómo se usa esa compacidad, pues no en números reales, sino en espacios o conjuntos mucho más amplios. Bueno, entonces, para poder hablar de compacidad, necesito hablar de un concepto que se llama cubrimiento. Entonces, cubrimiento es, como su nombre lo dice, algo que cubre. Entonces, da un conjunto de números reales y una familia de conjuntos. En este caso, pues los conjuntos los voy a tomar abiertos. Yo digo que la familia es un cubrimiento abierto. Entonces, este abierto tiene que ver con que todos los elementos de la familia sean conjuntos abiertos. Aquí lo importante es la palabra cubrimiento. Entonces, yo digo que es un cubrimiento si entre todos los elementos de la familia yo logro cubrir A. O sea, básicamente que A está contenido en la unión de esos elementos. Si estos no son abiertos, pues yo digo que simplemente es cubrimiento, ¿no? Pero si todos son abiertos, pues es un cubrimiento abierto. Si de pronto todos son cerrados, pues diría que es un cubrimiento cerrado. Generalmente uno trabaja con cubrimientos abiertos. Y un subcubrimiento simplemente es una subfamilia que sigue cubriendo al conjunto A. Como subfamilia, pues es simplemente un subconjunto de la familia, ¿no? O sea, es decir, tengo una cantidad de conjuntos abiertos cuya unión contiene al conjunto A. Entonces, si de esa familia quito algunos, solamente me quedo con otros, pues eso sería una subfamilia o un subcubrimiento del cubrimiento original. Bueno, entonces un conjunto se dice que es compacto si solamente si todo cubrimiento abierto, o sea, usted no importa cómo cubra su conjunto con elementos abiertos, siempre usted puede encontrar una cantidad finita que sigue cubriendo el conjunto. Esa
propiedad no es tan trivial, o sea, pasar de un cubrimiento arbitrario a un cubrimiento finito, eso no es para nada trivial. Y cuando pasa, pues uno dice que el conjunto es compacto. Hay una, hay una analogía muy bonita que está en el libro de Apóstol, que a mí me gusta mucho, y es, piensen, por ejemplo, en un conjunto de personas. Entonces hay un conjunto de personas, digamos, no sé, en una cancha, no sé, y empieza a llover, ¿sí? Entonces, cuando llueve, pues la gente se está mojando. Entonces, cada uno se va a cubrir de la lluvia, es decir, todas las personas se van a cubrir de la lluvia. ¿Cómo se cubren? Pues simplemente sacan una sombrilla y la sombrilla los cubre de la lluvia. Ahora, la sombrilla cubre, por supuesto, a la persona que sostiene la sombrilla, pero también cubre un poco más, es decir, cosas que estén muy cercanas a alguien se logran cubrir con la misma sombrilla, pero supongamos que todos abren su sombrilla porque nadie se quiere mojar. Entonces, uno dice que el grupo de personas está compacta o suficientemente como cercanos unos a otros, si es suficiente con que solo un número finito de personas abra su sombrilla para que nadie se moje. No sé si la analogía es más o menos clara. Sí, se entiende muchísimo más, profe. ¿Sí? Ok. Imagínense que hay una persona parada en cada entero, ¿sí? Y cada uno saca una sombrilla, pero la sombrilla tiene radio un cuarto. Entonces, cada sombrilla solo cubre a la persona. Si solo un número finito de personas abre su sombrilla, igual van a haber personas que se van a mojar, porque la sombrilla solo está cubriendo a la persona o al entero y a nadie más. Pero si de pronto los puntos están más pegados, más compactificados, digámoslo así, pues podría ser suficiente con que solo un número de personas abra su sombrilla. Ahora, lo único que no me gusta del ejemplo es que cuando yo digo que todo el mundo abre la sombrilla, uno se imagina todas las sombrillas de igual tamaño. Y no necesariamente. Cuando uno tiene un cubrimiento abierto, simplemente son conjuntos abiertos que entre todos cubren el conjunto, pero no todos tienen por qué ser similares. Es decir, si pensamos en intervalos, pues pueden ser intervalos de longitud 1, otros de longitud medio, otros de longitud un décimo. No tienen por qué todos ser iguales. Bueno, pensemos aquí solo en términos de cubrimiento. Si yo tomo los intervalos de la forma menos nn, pues eso sería un cubrimiento abierto de los números reales. O sea, estaría siendo, por ejemplo, de menos 1 a 1. Luego de menos 2 a 2. Fíjense que el segundo intervalo ya incluye o contiene el primero, pero pues no importa, simplemente el siguiente sería de menos 3 a 3. Y bueno, así, entre todos los conjuntos logran cubrir a los reales. Pero fíjense que en este caso, este cubrimiento yo no lo puedo reducir a un cubrimiento finito y aún seguir cubriendo los números reales. ¿Todos lo ven? Efectivamente, profe. Sí, profe. Claro, porque si solamente tomo una cantidad finita de estos, digamos, supongamos 3. Entonces, de menos 3 a 3, de menos 5 a 5 y de menos 100 a 100. Entonces, con 3 de estos intervalos, no logro cubrir R, porque la unión de los 3, de hecho, me da este. Entonces, siempre me van a quedar gente por fuera. Entonces, por ejemplo, aquí ya probé que los reales no son compactos. Porque para ser compacto es que todo cubrimiento, cualquier cubrimiento, tiene que poderse reducir a un subcubrimiento finito. Entonces, de aquí, o sea, pues, fíjense que sin mucho esfuerzo, R no es compacto. Claro, lo que pasa es que encontré un cubrimiento especial. Fíjense que otro cubrimiento de los reales, voy a escribirlo acá. Si yo tomo este intervalo de menos infinito a 0, otro conjunto puede ser de menos 1 a 1 y el otro puede ser de 0 a infinito. Esto es un cubrimiento de los reales, ¿todos de acuerdo? Sí, Y profe. lo puedo reducir a un subcubrimiento finito, pues ya es el mismo, ¿no? El mismo Desde finito. cero, desde menos infinito a cero y de cero hasta el infinito. No, con estos dos no, porque el 0 ¿dónde queda metido?
Ah, sí, sí, sí. Pero todo en sí es un subcubrimiento, porque ser subcubrimiento es solamente un subconjunto. Entonces, coja todos. Entonces, todos es un subcubrimiento y es finito. Pero esto no quiere decir que R sea compacto, porque yo necesito es para todo cubrimiento. Ahora, como encontré uno donde la cosa falla, pues eso sí me sirve como contraejemplo y entonces yo puedo concluir que R no es compacto. Bueno, veamos este otro, por ejemplo. De 0, los intervalos de la forma 0, 1 sobre n, y n es un número natural, o sea, diría de 0 a 1, luego de 0 a 1 medio, luego de 0 a 1 tercio, luego de 0 a 1 cuarto, luego de 0 a 1 quinto, y así sucesivamente. Entre todos esos conjuntos, yo estoy cubriendo el intervalo 0 a 1. ¿Eso es claro para todos? Sí, profe. Listo. Sí. Ahora, el primer intervalo de esto es 0, 1. Bueno, ya ese cubre 0, 1. O sea, este cubrimiento lo puedo reducir a un subcubrimiento finito de este intervalo. Ahora, ¿puedo decir que este conjunto es compacto con eso que acabo de hacer? No porque es todos los conjuntos, ¿no? No, profe, porque cualquier conjunto pues de finitos, cualquier subcubrimiento finito no lo cubre todo. Puedo coger el subcubrimiento 0, un medio, unido 0, un tercio, unido 0, un cuarto, y eso no lo cubre todo. Ok, listo. Gracias, Alejandro. Pero ahí cometiste un error de lectura. Porque yo no quiero que cualquier subcubrimiento finito cubra. No. Yo quiero es que todos los cubrimientos admitan uno nomás, un subcubrimiento finito. Entonces, no puedo afirmar que este conjunto es compacto porque este es un solo cubrimiento. Esta familia de abiertos cubren A01, pero hay otras familias que también lo cubren. No sé cuáles, pero hay otras. ¿Sí? Y el hecho de que esta sí se pueda reducir a uno finito, que sería solamente el intervalo 0,1, eso no me garantiza que sea compacto, porque no estoy analizando un cubrimiento arbitrario. Pero entonces, ojo, porque el todo es para los cubrimientos y para cada cubrimiento yo necesito la existencia de uno solo. No es que a un cubrimiento, cualquier subcubrimiento finito siga cubriendo, porque eso sí, en general va a ser falso. ¿Sí? ¿Se quedó claro, Alejandro? Vale, profe, sí, sí, señor. Listo, vale, pero no importa, entonces, esto cuesta bastante, sobre todo cuando uno analiza la compacidad a través de cubrimientos. Ahora vamos a caracterizar el concepto para ver que en realidad se puede demostrar de otras maneras más sencillas. Bueno, y vamos a analizar esto. Los conjuntos de la forma 1 sobre n, 1, variando n a partir de 2, y yo digo que eso es un cubrimiento abierto del intervalo 0,1. Bueno, aquí sí voy a hacer el dibujo porque esto es un poco más difícil de imaginar. Entonces, vamos a intentar dibujar ese conjunto. Creo que 1 está por acá, tal vez el 0 está por acá. Entonces, el primer elemento sería desde un medio hasta 1. Aquí desde un medio hasta 1, o sea, abierto, ¿no? Sin tomar los extremos, a lo que me refiero. Entonces, este sería el primer elemento. Luego sería desde un tercio hasta 1. Entonces, ahora cubro todo esto. Ahora desde un cuarto, entonces ahora cubro un poquito más. Y así sucesivamente. Ahora estos números tienden a 0. O sea que al final voy a lograr cubrir todo, pero no puedo incluir al 0, porque la solución se acerca a 0, pero nunca es 0. Entonces eso da un cubrimiento abierto de 0,1. Ahora, este cubrimiento tampoco lo puedo reducir a un subcubrimiento finito, porque fíjense que la forma de yo correr o de cubrir más y más hacia la izquierda es tomar el n muy grande, tomar este n grande.
Pues si la cantidad es finita, pues va a haber un n máximo y entonces solamente voy a cubrir hasta ese n máximo y me va a quedar faltando por cubrir algo a la izquierda. Entonces, este de acá no se puede reducir a un subcubrimiento finito. ¿Eso fue claro? Sí, profe. Vale, Sí, profe. entonces, voy a escribir eso. Entonces, el intervalo 0,1 no es compacto, eso sí lo puedo afirmar. ¿Sí? Aquí no puedo, en el segundo ejemplo no puedo afirmar nada porque sí podía reducir a un subcubrimiento finito, pero eso no me da compacidad porque yo necesito analizarlo con todos. Bueno, entonces, repito, este concepto de compacidad no es trivial. Pues mi sugerencia es que intenten resolver los ejercicios que hay en el libro, o en los libros, no sé, bueno, o en el libro que estén usando. En el libro de análisis real volumen 1, que es el que estamos como siguiendo, que es el libro corto, hay 6 ejercicios sobre compacidad. No, tampoco hay muchos, pero hay 6 ejercicios. Creo que el primero lo voy a resolver con un teorema. Voy a hacer al final de la clase un teorema que no está en este libro. Lo saqué de otro libro, pero que, digamos, encierra de manera muy bonita todo el concepto de compacidad. El ejercicio 1 les va a quedar hecho. Bueno, pueden pensar en Profe, 2, 3. Sí, adelante, Daniel. ¿podría volver a explicar por qué ese último conjunto no admite subcubrimientos finitos? No me quedó muy claro, por favor. Ah, claro, vale, no, con gusto. O sea, repito, o sea, por favor no se queden con las dudas, porque sí es importante. Bueno, voy a volver a analizar cómo se está comportando el, ¿el qué? El cubrimiento, ¿listo? Entonces, vean, el primer elemento es cuando n vale 2. Mando por acá, n igual a 2. Entonces, yo tomo el intervalo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Desde un medio hasta 1. Entonces, ese intervalo, pues me cubre este pedazo. ¿Sí? Entonces, el conjunto que yo estoy queriendo cubrir es todo 0, 1. Es todo esto. Entonces, el primer elemento de la familia me cubre ya este pedacito. El segundo es ir hasta un tercio. Entonces, ese me cubre, digamos, me cubre esto y pues me cubre esto, pero, o sea, esto otro que voy a colocar con el láser, pero eso ya lo estaba cubriendo el primero, ¿no? Entonces, pero pues digamos, lo nuevo que queda cubierto es este pedacito, pero en realidad él cubre todo. Entonces, hasta ahí he cubierto desde un tercio hasta 1, pues sin incluir los extremos, ¿no? Luego tomo n, entonces ahí estaba tomando n igual a 3. Entonces ahora voy a tomar n igual a 4. Entonces yo voy desde un cuarto hasta 1. Entonces ahí cubro otro poquito. Entonces hasta ahí cómo vamos, Daniel. Ahí re bien. Bien, vale. Entonces vamos a tomar una cantidad finita de los elementos. Entonces una cantidad finita sería, no sé, puedo tomar 1 sobre n1 hasta 1, unido 1 sobre n2 hasta 1, así sucesivamente unido hasta 1 sobre n sub k hasta 1. Entonces, fíjate que el que más cubre es el que esté más cerca, o sea, el número, el extremo izquierdo que esté más cerca del cero. Entonces, tengo que mirar cuál de estos números que están aquí es el más grande. ¿Sí? Entonces, básicamente esta unión da 1 sobre n hasta 1, donde ese n pues será el máximo de los numeritos que están abajo. ¿Listo? Pero de todas maneras, él es un número, no se puede ser un décimo o un cienavo, no sé cuál es. Pero él está por acá, 1 sobre n. Entonces, hasta ahí estaría cubriendo todo esto hasta 1. Pero entonces ya me faltaron un montón de cosas por cubrir. O sea, lo que estoy diciendo yo es que mi intervalo 0,1 no queda
cubierto por esa cantidad finita de elementos de la familia. Listo, profe, ya mucho más claro. ¿Listo? No, vale, no importa. O sea, esto lo repetimos o lo hacemos con numeritos todas las veces que quieran o con más colores, no hay problema. Porque sí es importante probar que algo no es compacto, no es trivial. O sea, uno, tengo que encontrar el cubrimiento especial y ahí sí necesito demostrar que ninguna subfamilia finita cubre. O sea, ahí sí necesito usar el todo. Porque recuerden usar los cuantificadores, ¿no? O sea, compacto quiere decir que para todo cubrimiento existe un subcubrimiento. Si yo voy a negar eso, tendría que encontrar un cubrimiento tal que para todo subcubrimiento no se cubra. Entonces aquí sí yo por eso tomo una cantidad finita arbitraria. Más o menos es lo mismo que pasó acá, ¿no? O sea, tengo que tomar como el n máximo y ahí ese me limita hasta dónde puedo cubrir. Bueno, entonces, este es el primer ejemplo de lo que es un compacto y básicamente va a marcar como el tipo de conjuntos que pueden ser compactos. Entonces, dados A y B números reales con A menor que B, menor o igual, entonces este conjunto, el intervalo desde A hasta B, incluyendo los extremos, es un conjunto compacto. O sea, yo necesito demostrar que cualquier cubrimiento abierto de este conjunto, efectivamente lo puedo reducir a un subcubrimiento finito. Y de aquí, digamos, pues saqué un poco la idea para lo que estaba mostrando en los números reales, porque aquí la idea es construir este conjunto. Entonces, voy a construir el conjunto de los x en el intervalo a, b, tal que el intervalo cerrado desde a hasta x admite un subcubrimiento finito. Es decir, yo tomo un cubrimiento abierto del intervalo AB arbitrario y voy a fijarme no en todo el intervalo AB, sino en un intervalo de la forma AX. Y yo miro, si para ese conjunto yo puedo reducir el cubrimiento a un subcubrimiento finito, entonces este elemento X vengo y lo meto en este conjunto que se llama B. ¿Está claro cómo definir el conjunto B? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, primera observación. Primera observación. El conjunto B es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Porque la por lo menos está. ¿Y por qué está A, Alejandro? Sí, la respuesta es esa, pero ¿por qué? Porque estamos sumando en el intervalo A, B y en este caso, bueno, perdón, estamos sumando el intervalo A, X y podemos hacer X igual a A. Ok, entonces, Entonces va a estar el listo. Yo intervalo A. tendría... Listo. Ahora, ¿por qué para ese intervalo yo puedo reducir el cubrimiento a un subcubrimiento finito? Es que tienen que ver que se satisfacen todas las condiciones para estar en el conjunto B. O sea, la idea es, un elemento está en B, si cuando yo tomo el intervalo desde A hasta ese elemento, para ese conjunto yo puedo encontrar un subcubrimiento finito del cubrimiento original. En este caso, tendría que tomar el conjunto, el intervalo desde A hasta A. ¿Por qué ese intervalo lo puedo cubrir con una cantidad finita de elementos de este cubrimiento? Porque el único elemento es A. Exactamente, porque solo tiene un elemento. Entonces, este conjunto solo tiene A Lo puedo y cubrir. A. ¿Y cómo, Alejandro? Lo podría cubrir con el mismo. Y sería con uno nomás. No, Alejandro, pero yo lo tengo que cubrir con un elemento de esta familia. O sea, sí, por supuesto que yo A lo puedo cubrir con A, pero este conjunto no es abierto y no sé, y pues ni siquiera es abierto, pero ni siquiera sabría si está en esta familia. O sea, aquí lo que tengo es una bolsa. Ya piensen como que aquí tengo una bolsa de parches. Si los parches yo los voy pegando
los voy pegando para cubrir todo el intervalo AB. ¿Sí? O sea, es un conjunto de parches. ¿Listo? No sé cuántos hay muchos. Pues, obviamente tengo que suponer que hay una cantidad infinita, porque si fuera finita, pues sería trivial. Entonces tengo un montón de parches. Ahora tengo la pregunta. Si yo puedo ir de acá a acá solo con un número finito de parches, entonces no sé un número finito de parches, pero lo que sí sé es que el solo A sí lo puedo cubrir con una cantidad finita de parches, porque de entrada hay algún parche que cubre A, entonces no necesito nada más. Bueno, entonces lo que quiero decir es, existe un lambda tal que, pues A está en O sub lambda porque es un cubrimiento, y así, pues entonces el intervalo A, A queda contenido en ese único elemento. Entonces la familia G de la que yo estoy hablando sería solo O sub lambda, o sea, sería un solo elemento. Sí, sí quedó claro, muchachos, lo que estoy intentando decir. Sí, señor. Ok. Bueno, ahora la pregunta es, ¿P es acotado superiormente? Claro, profe, porque es hasta el conjunto A, B cerrado. Entonces Exacto. B sería la cota superior. Exactamente, o sea, por definición, yo solamente estoy mirando números entre A y B, entonces obviamente que es acotado superiormente. Entonces vamos a escribir acá, es acotado superiormente por B, simplemente es por la definición de B, del conjunto, pues. Bueno, entonces, como es acotado superiormente, eso sin pensarlo. O sea, si ustedes ven, así, eso tiene que ser así como que la tentación debe ser inmediata. Un conjunto está acotado superiormente, pum, de una, el supremo, nómbrelo y úselo. Bueno, entonces el conjunto alfa, perdón, alfa sería la cota superior, ¿cierto? Ahora, si alfa es B, porque pues no sé, o sea, ya sé que B es una cota superior, o sea, voy a escribir aquí más bien claramente, pues alfa es menor o igual que B, porque B es cota superior. Si alfa es exactamente B, pues ya cabe el ejercicio, porque lo que estaría diciendo es que, mentira, no, si alfa es B, mm, Profe, ¿no es B menor o igual que alfa? sí. No, porque el supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Ves? Aquí estamos diciendo que está acotado superiormente por B, o sea, B es una cota superior. Ah, vale. Sí, sí. Entonces, alfa, que es el supremo, es la menor de las cotas superiores. Si alfa es B, lo que pasa es que me faltaría decir que, bueno, si alfa es B, me faltaría decir que alfa está en B. Y bueno, es que no quiero como alargar más de lo necesario la prueba. Entonces, bueno, el conjunto está acotado superiormente, entonces existe un supremo, el supremo es menor o igual que B. Analicemos el caso que sea menor estricto y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si alfa es menor que B? Entonces,
es lo que voy a intentar dibujar acá. Entonces, por aquí está alfa. Y yo sé que alfa, o sea, todo este intervalo hasta acá, esto queda cubierto por O sub 1, O sub lambda 2, hasta O sub lambda n. O sea, con una cantidad finita yo cubro desde A hasta alfa. Eso es claro, ¿cierto? Porque esa es la forma en cómo se construye el conjunto. Pero vuelve y juega. Tengo que ver es que alfa esté en el conjunto. Listo. No, entonces, perdón, yo borro esto. Listo. Simplemente ahí está alfa. Y creo que ahora tal vez ni siquiera necesito analizar qué pasa si es menor. Bueno, no importa. Por ahí, aquí está el supremo, ¿no? Ahora, ese alfa, claramente alfa es menor o igual que b. Ya sé cómo, perdón, ya sé cómo lo vamos a escribir para que no nos da alta vuelta. Claramente alfa es menor o igual que b y alfa es mayor o igual que a, ¿no? Porque A actúa como cota inferior del conjunto. Entonces, alfa está entre A y B. O sea, lo que estoy queriendo decir es que alfa está en el intervalo A, B. Entonces, como esto es un cubrimiento abierto, del conjunto, uno de esos elementos tiene que cubrir alfa. Entonces, por aquí hay un elemento, no sé, por aquí hay un O sub lambda 0 que cubre alfa. Entonces, ese O sub lambda 0, recuerden que es un abierto. Y necesariamente contiene una vecindad alrededor de alfa, una bola alrededor de alfa. Entonces yo puedo hacer aquí una bola de radio epsilon, de tal manera de que, de hecho aquí puedo ser un poco más específico, puedo decir que alfa está en la bola de radio epsilon con centro en alfa, y esto está totalmente metido en ese oso plano abierto. Entonces aquí tengo mi intervalo. Esta es mi bola, ¿no? Aquí estaría alfa más epsilon y alfa menos epsilon. Listo. Ahora vamos a tomar un X por acá, entre alfa menos epsilon y alfa, que esté en B. Eso pasa porque alfa es un supremo. Entonces, si alfa es un supremo de un conjunto, cuando yo me corro un poco hacia la izquierda, ahí en ese espacio entre lo que me corro y el supremo, se mete un elemento del conjunto. Entonces, ahora sí lo que estaba intentando decir yo ahora. Desde A hasta X se cubre con una cantidad finita de elementos. O sea, esto se logra cubrir con O sub lambda 1, O sub lambda 2, hasta O sub lambda n. Entonces, esta parte hasta X la cubro con la cantidad finita de O sub lambdas, desde el lambda 1 hasta el lambda n, y este pedazo hasta alfa, automáticamente, e incluso un poco más que alfa, se logra cubrir con O sub lambda 0. De hecho, vamos a tomar eso, vamos a tomar por acá un Y a la derecha, y entonces ahora todo el intervalo hasta Y, este de acá, queda cubierto con O sub lambda 1, O sub lambda n, y pues agrego el lambda 0, que es el que me está cubriendo aquí alrededor de alfa. Y eso lo que está queriendo decir es que Y está en B, y eso contradice que alfa sea el supremo de B. A menos que a la derecha de alfa ya no hayan elementos del conjunto, ¿sí? O sea, esto contradice si alfa es menor estricto que B.
Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos hecho? Pues la conclusión es la siguiente. La conclusión es la siguiente. Pues la primera es que alfa tiene que ser B. Y la segunda es que alfa tiene que ser un elemento del conjunto B. Y entonces lo que estaría diciendo es que el intervalo A, B se cubre con una cantidad finita. O sea que el conjunto es compacto. Entonces, básicamente, pues esa es la prueba. No sé si más o menos quedó claro. Es bastante similar a lo que hice con los números reales. O sea, yo miro, o sea, yo sé que en A, cuando me paro solo en A, yo cubro con un solo elemento. Entonces, si pongo un abierto que cubra ese A, entonces ya voy a poder cubrir un poco más y entonces todos estos intervalos, digamos desde A hasta valores de X muy cercanos, quedan cubiertos con una cantidad finita que sería un solo elemento. Y me voy hasta lo máximo donde yo pueda hacer eso, que sería algún alfa. Ahora ese alfa queda cubierto con un solo elemento y, digamos, si tomo por aquí la mitad, entre alfa menos epsilon y alfa, esta cantidad queda cubierta con una cantidad finita y pues solamente agrego este otro más que me cubre hasta alfa. Y así, de hecho, si alfa está a la izquierda de B, puedo cubrir un poco más y ahí la única conclusión es que alfa tiene que estar acá. Pero entonces, pues repito el argumento, ¿no? Cubro el alfa hasta, digamos, hasta la mitad por acá, de aquí para acá se cubre con una cantidad finita y le agrego este, que es el que está cubriendo en este caso a B. Y ahí ya he cubierto todo con una cantidad finita de elementos. Bueno, fíjense que es simplemente usar de manera bastante inteligente el hecho de que este conjunto sea cerrado. Entonces, creo que esa es como la esencia de la prueba. ¿Sí? Y bueno, y que no hay huecos, ¿no? No hay, digamos, todos los elementos acá de forma continua están en el intervalo A, B. No sé si hay alguna pregunta. Profe, Adelante, Alejandro. uno llega a que alfa es igual a B porque ve que, por ejemplo, si alfa fuera menor estricto que B, hay un elemento entre alfa y B que también está en el conjunto. Sí, claro, aquí cuando, fíjate que, digamos, cualquier número antes de alfa, el intervalo hasta ese número, tú lo cubres con una cantidad finita, que es este X que yo tomé acá. Pero ahora, digamos, para poder cubrir hasta alfa, tú pones el abierto que cubre alfa. Entonces ahí, digamos, aquí tenías 10 elementos, le agregas este otro y con los 11 ya cubres hasta alfa. Si alfa está a la izquierda de B, entonces en realidad este intervalo cubre un poquito más a la derecha de alfa. Entonces con esos 11 elementos en realidad está cubriendo un poco más allá del alfa. Eso quiere decir que este Y está en B, pero se supone que alfa era el supremo de todos los elementos de B. Se supone que alfa es más grande que todos los elementos que están en B y aquí encontré uno a la derecha. Entonces eso genera una contradicción. Salvo que el alfa esté justamente en B y a la derecha ya no hay elementos del conjunto porque recuerden que yo estoy limitando todo a B. Entonces ahí pues simplemente no hay contradicción, pero lo que sí estoy concluyendo es que cubro con una cantidad finita hasta el supremo. Lo que pasa es que el supremo ahora es B. Entonces ahí ya se concluye el teorema. Vale, profe. Bueno, este es quizás el teorema más bonito y más útil para todo lo que ustedes van a hacer, porque yo sé que la compacidad en términos de cubrimientos es difícil. Aquí tenemos este resultado que dice que cuando un conjunto es cerrado y acotado, entonces él es compacto. O sea, ya con esto metemos un montón de ejemplos. Claro, este en particular es un conjunto cerrado y acotado. Y pues claro, estábamos concluyendo que él era compacto. Ahora esto es más general. Cualquier conjunto cerrado y acotado es automáticamente compacto. Y la prueba es bastante simple usando lo que ya probamos. Entonces, como el conjunto es acotado,
yo puedo meter el conjunto en un intervalo como los que ya probé, o sea, en un A, B. Sí, él está metido en un intervalo cerrado de esta forma. Entonces tomemos un cubrimiento abierto de A arbitrario. Esta es, digamos, la forma en como uno prueba que un conjunto es compacto. No tomo un cubrimiento abierto, pero no sé exactamente qué conjuntos son los que hay acá. Pueden ser intervalos, intervalos de longitud finita, infinita, no sé. Pero es una familia, un cubrimiento abierto de A. Es una familia de abiertos cuya unión contiene A y no sé cuál es. Bueno, entonces, como el conjunto A es cerrado, nosotros sabemos que su complemento es abierto. Ese complemento lo voy a llamar O sub lambda 0. Entonces ahora fijémonos entre estos abiertos que yo ya tenía, que me cubren a A, y esto que me está cubriendo el complemento de A, pues entre todos tengo un cubrimiento de todos los números reales. O sea, todos los números reales o están en estos, que contienen todos los elementos de A, o está aquí, que es el complemento de A. Pero fíjense la fuerza, el hecho que A sea cerrado me dice que este conjunto es abierto. Como es abierto, pum, lo puedo meter en la familia del cubrimiento, pues creo un nuevo cubrimiento, pues. Entonces, este es un cubrimiento abierto de los reales. En particular, este cubrimiento cubre el intervalo A, B. Entonces, la unión de esto da todo R, pues obviamente A, B queda contenido en esa unión. Ahora, ya probamos que este conjunto es compacto. Como es compacto, entonces, yo puedo reducir este cubrimiento a un cubrimiento finito, ¿cierto? Entonces, ese cubrimiento finito, pues va a tomar algunos elementos de acá y necesariamente tiene que tomar este que yo metí. ¿Por qué? Porque esto cubre elementos de A y los elementos que no es, digamos que estén por fuera de A, no sé si los estoy cubriendo todos, entonces, pero todos quedan cubiertos acá, porque el resto es el complemento de A. Entonces, digamos que lo meto por salvedad. O sea, yo no sé qué tanto cubre esta unión, pero puede que no cubra algunos elementos que no estén en A, entonces este cubre todo lo que no está en A. Entonces, simplemente, pues, como esto es una contenencia, no hay problema, yo meto este conjunto por salvedad y otros finitos. O sea, en total es una cantidad finita. Ahora, pero este de acá solo está cubriendo cosas que no están en A, o sea, es el complemento de A. Entonces, los elementos del intervalo que están en A, pues tienen que quedar cubiertos con los otros abiertos. Repito, esta sublanda 0 es el complemento de A, entonces no cubre nada que esté en A. Entonces, simplemente si yo voy a analizar de aquí qué está cubriendo A, pues tienen que ser estos de acá. O sea, la conclusión es que como A intersección lambda 0 es vacío, entonces A está contenido en estos de acá. Lo importante es que estos son una cantidad finita y estaban en el cubrimiento original. Entonces pues ya probé que da un cubrimiento abierto del conjunto A. Ese A queda contenido en solo una cantidad finita de estos elementos. Ya probé que es compacto. Quiero que vean cómo la fuerza de las hipótesis, que es acotado, me permite meter A dentro de un compacto, porque ya probé que estos eran compactos. Y como es cerrado, entonces su complemento es abierto. Esa es toda la clave de la prueba. Sobre los que cubren aquí, los puedo reducir a una cantidad finita. Y simplemente esa cantidad finita, pues de pronto me incluye este abierto, pero pues este abierto al final no lo necesito para cubrir A, porque él es el complemento de A. Entonces solamente termino cubriendo A con la cantidad finita de elementos de la familia original. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, este se llama el teorema de Borel-Lebesgue. Es uno de los... Ojo, tengan mucho cuidado porque es importante aprender a citar estos teoremas que tienen nombre propio. ¿Sí? Entonces yo digo, por el teorema de Bolzano-Ballestras, si no se acuerdan qué dice el teorema de Bolzano-Ballestras, pues, entonces ahí empiezan a haber dificultades. Este se llama el teorema de Borel-Lebesgue y dice pues eso, todo conjunto cerrado y acotado es automáticamente compacto.
El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que toda sucesión acotada admite una subsucesión convergente. Y el teorema de Riemann, por ejemplo, dice que toda sucesión condicionalmente convergente se puede reordenar para que la suma de cualquier número real. Entonces, esos teoremas que tienen nombre, vale la pena pues, que los digamos, memoricen junto con el nombre, porque digamos, es más fácil referirse, o sea, en vez de decir por el teorema 3 de la clase del 18 de septiembre, es más fácil decir el teorema de Borel-Leveson. Bueno, y voy a finalizar la clase con este teorema súper bonito que hace una caracterización completa y absoluta de los conjuntos compactos en los números reales. El teorema de Borel-Lebesgue, tanto como este teorema, solo funcionan bien en espacios vectoriales de dimensión finita. Claro, si ustedes se dan cuenta, yo lo único que necesito para hacer estos teoremas es el concepto de abierto. Bueno, de abierto y de cerrado, ¿no? Porque fíjense que yo no sé, o sea, bueno, aquí sí sé que estoy en los números reales, pero esto se puede hacer, digamos, en dimensiones más altas. Tendría que probar que el producto cartesiano de conjuntos de esta forma es compacto, o sea, tendría que hacer primero un teorema como este que está acá, y luego sí, poder hacer un teorema como este. Pero eso no es difícil, ¿sí? Porque si el teorema es de dimensión finita, yo puedo analizar por coordenadas y usar el resultado que ya probé. Pero fíjense que acá lo único que necesito es el concepto de abierto, o sea, que el complemento de un cerrado es abierto. O sea, esta prueba funciona en un contexto mucho más amplio, donde yo tenga la compacidad de conjuntos muy parecidos a estos y donde tenga la noción de abierto y cerrado. Ahora, la noción de abierto y cerrado la definí en términos de bolas, y las bolas están definidas en términos de una función de distancia. Entonces, en cualquier espacio vectorial, sea o no de dimensión finita, donde usted pueda hablar de distancias, pues va a tener el concepto de bolas. Si tiene el concepto de bolas, va a tener el concepto de abiertos y cerrados. Y en realidad, digamos, el peso de la prueba recae en un teorema como este que probamos acá. Repito, este teorema es muy fácil de probar si la dimensión es finita, porque puedo analizar por coordenadas. Pero si la dimensión es infinita, ya este teorema empieza a fallar. Y ahí es donde tanto este resultado como este resultado no funciona en espacios, este resultado no funciona en espacios de dimensión infinita. ¿Todos aquí han visto el curso de álgebra lineal avanzada? Lo estamos viendo. ¿Lo están viendo? Bueno, entonces, porque digamos ese concepto de espacio vectorial de dimensión infinita no es trivial. Bueno, y además el espacio vectorial se define sobre un cuerpo, pues aquí estoy pensando en el cuerpo de los números reales. Creo que ese es uno de los temas, digamos, que se puede abordar para el trabajo, y es cómo analizar, creo que yo puse esto, teorema de Borel-Lebesgue en dimensión infinita. Claro, ¿qué es lo que habría que buscar? Pues el teorema falla, entonces habría que pensar o buscar en la literatura cuál es el espacio de dimensión infinita y cuál es el ejemplo de conjunto que es cerrado y acotado, pero que no es compacto. De hecho, es una bola con centro en el origen y radio en un espacio de funciones. Pero obviamente hay que leer y analizar un poco y entender qué es lo que pasa. Bueno, ese teorema realmente para mí es uno de los temas más centrales del curso. Este teorema no está en el libro delgado de Elon, pero sí está en el otro, creo que de ahí lo tomé. Está, por ejemplo, también en el análisis de Apóstol, creo que en el análisis de Ruin también, y no podemos pasar por este curso sin conocerlo. Entonces, el teorema de Borel-Lebesgue dice que todo conjunto cerrado y acotado es compacto, pero en realidad eso es una equivalencia, es un sí, sí. Puedo tener otras caracterizaciones de la compacidad en términos de sucesiones y puntos de acumulación. Entonces, lo que dice este teorema es ser cerrado y acotado, ser compacto, que todo conjunto infinito tenga un punto de acumulación o que toda sucesión admita una subsucesión convergente
dentro del conjunto, y esta es la clave, perdón, aquí borré, esta es la clave. O sea, nosotros ya probamos que todo conjunto infinito tiene un punto de acumulación, pero no sabemos dónde está el punto de acumulación. La idea es que el punto de acumulación tiene que estar dentro del conjunto. Y ya sabemos que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, pero no sé dónde converge. La idea es que la convergencia tiene que estar dentro del conjunto. Bueno, estas cuatro cosas son equivalentes. Entonces, fíjense que para probar que algo es compacto o mostrar que algo no es compacto, pues ser cerrado y acotado para mí es de las formas más rápidas de hacerlo. O sea, mostrar que un conjunto es cerrado, que es simplemente mostrar esta igualdad, o mostrar que es acotado, es mucho más simple que mostrar que todo cubrimiento admite un subcubrimiento finito. También, digamos, trabajar con sucesiones, por ejemplo, mostrar que toda sucesión tiene una sucesión convergente dentro del conjunto, eso a veces puede ser mucho más fácil que trabajar con cubrimientos. Entonces aquí tenemos tres cosas equivalentes a la compacidad y pues la idea es empezar digamos, a poder entender y manipular los conjuntos o a través de sucesiones o a través de los conjuntos de acumulación o a través de estas propiedades topológicas como ser cerrado y acotado. Bueno, entonces vamos a ver la prueba de este teorema. Obviamente voy a hacer un argumento cíclico, es decir, vamos a ver que 1 implica 3, 3 implica 4 y 4 implica 1. 1 implica 2 es el teorema que ya hicimos, el teorema Borel-Levesque. Pues obviamente no voy a volver a probarlo. O sea, si es cerrado y acotado, él automáticamente es compacto. Ahora, 2 implica 3. Si un conjunto es compacto, entonces cualquier subconjunto infinito tiene un punto de acumulación dentro del conjunto. Repito, aquí la fuerza está acá. ¿Sí? Porque, bueno, para que todo conjunto infinito tenga un punto de acumulación, yo tendría que mostrar que él es acotado, pero la fuerza es en realidad que el punto de acumulación está dentro del conjunto. Entonces vamos a tomar un conjunto F en A que sea infinito. Yo tengo que mostrar que hay un punto de acumulación que está en el conjunto A. Entonces voy a suponer que ningún punto de A es punto de acumulación de F. Es decir, para todo A en A no pertenece al conjunto de puntos de acumulación. Eso es lo que estoy queriendo decir es que es falso que para todo radio, la bola con centro en A y radio R quitando el centro, tenga elementos en común con el conjunto F. O sea, es falso que esta intersección sea no vacía. Si ustedes saben negar los cuantificadores, este para todo A lo tengo por fuera de la negación, ¿no? Entonces, esto es equivalente a decir que para todo A en A, entonces ahora sí niego, negar que para todo radio, es decir, que existe un radio. Ese radio puede depender del punto, entonces por eso le coloqué R sub A. O sea, ¿por qué le coloco R sub A? Porque para cada A existe un radio. Entonces, si para todo A existe un radio, entonces pues el radio le coloco esta A para acordarme que no es el mismo radio para todos, sino que de pronto para una A el radio es 1, para otro A el radio tiene que ser un 100A, o para otro A el radio puede ser 2, no sé. Pero para todo A existe un radio tal que la intersección de la bola sin el centro con el conjunto es vacío. O sea, no hay elementos de F en la ola, quizás, tal vez el centro, porque no sé. O sea, aquí como quito A, pues no sé si el centro está en F o no está en F. Entonces, la conclusión es, para toda en A, las bolas intersecadas con F, pues dan solo el centro, en caso de que el centro esté en esta lista o en este conjunto infinito, o pues es vacío, si es que A no está en F. O sea, por eso repito, aquí no hay nada, perdón, entre la bola sin el centro y el conjunto no hay nada en común. Si yo voy a hacer la intersección de la bola con el conjunto, pues puede que esté el centro, puede que no, o sea, pero no hay nada más. O sea, después del centro ya no hay nada. Entonces, o la intersección da el centro, que sería cuando A está en F, o da vacío, que sería cuando A no está en F. Bueno, entonces ahora lo que voy a mirar es que entre todas las bolas, como yo estoy recorriendo todos los elementos de A,
pues entre todas las bolas tengo un cubrimiento abierto de A. Sí, o sea, pues, este cubrimiento es trivial. Este es el ejemplo que yo les decía. Todos los elementos del conjunto sacan su sombrilla, pues obvio nadie se moja, todo el mundo tiene sombrilla. Pero aquí es donde voy a usar la compacidad. La compacidad dice que solamente es suficiente que un número finito de puntos abran su sombrilla. Entonces existen unos finitos puntos, no sé cuántos, 100, 200, 1.000.000, tal que A está contenido en la unión de las bolas. ¿Sí? De estas bolas que he construido con esos radios especiales. Entonces ahora vamos a hacer este truco. Como A está contenido en F, pues F lo puedo ver como la intersección de A y F. Pero eso está contenido, A está contenido en la unión, pues eso está contenido en la intersección de F con la unión de las bolas. Si ustedes recuerdan un poquito sus clases de álgebra de conjuntos, eso es exactamente igual a la unión de las bolas intersecadas con F. O sea, si yo tengo la unión intersecada con F, eso es igual a la unión de todas las intersecciones. Pero estas intersecciones ya vimos que o dan un punto, que sería el centro, o da nada. O sea que esto automáticamente está contenido en el conjunto de centros. Pero este conjunto es finito. Entonces estoy diciendo que este conjunto que es infinito está contenido en un conjunto finito. Eso es una contradicción. Entonces, ¿qué estoy contradiciendo? Mi suposición inicial de que ninguno de los elementos de A era un elemento de acumulación de F. O sea, concluyamos acá. Esto lo que quiere decir es que existe una en A tal que A es un punto de acumulación del conjunto F. Y bueno, esa es la prueba. ¿Qué les pareció? Sí, Daniel, es una prueba muy bonita. Ahora, fíjense que muchas de las pruebas, yo diría que una gran mayoría, hay que atacarlas por contradicción. ¿Por qué atacarlas por contradicción? Porque cuando tú niegas un concepto, por ejemplo, en este caso, ser punto de acumulación, entonces empiezas a tener muchas herramientas. Los para todos, eso no existe, se vuelven existen, o los existen, se vuelven para todos, y hay que empezar a trabajar con esos elementos. Ahora, fíjense que estas demostraciones son muy de conjuntos, haga la intersección, mire qué está contenido en qué, utilice la hipótesis de que los infinitos conjuntos que cubren ahora solamente necesito una cantidad finita, y bueno, y así. Y digamos, de este tipo de orden de ideas, son muchas de las pruebas de los ejercicios que están en los textos y también de los teoremas que vendrán un poco después. Fíjense que, repito, esto funciona muy bien en cualquier ambiente donde yo hable de bolas. O sea, aquí yo no estoy usando supremos, ínfimos, no estoy tan restringido a estar trabajando con números reales. O sea, esto bien podrían ser, qué sé yo, matrices o alguna otra, naranjas, cualquier cosa donde yo pueda hablar de bolas. No sé si esas ideas así como tan generales quedan claras o... Profe, profesor, Va, adelante, Joan, una preguntita aquí a lo último para, te ¿por escucho. qué decimos que es la contradicción a lo último? Porque este conjunto es infinito, Ajá, ¿cierto, Joan? sí, sí. Y ese conjunto infinito está contenido en este conjunto que es finito. Eso no es posible. Ah, ya. Ahí ya queda todo. Ahí les dejo para que cuando estudien, eh, digamos, recuérdense porque no lo escribí, pero bueno. Listo, nos faltaría, nos faltan todavía dos. Bueno, vamos a mostrar que 3 implica 4. O sea, que si todo conjunto infinito tiene un punto de acumulación dentro del conjunto, entonces toda sucesión tiene una subsucesión convergente. Este es más sencillo.
Entonces la idea es, tomemos una sucesión en A y yo tengo que encontrar de algún lado una subsucesión convergente. Entonces vamos a considerar el conjunto S de las imágenes de la sucesión. O sea, la sucesión, recuerden que es una lista, pero en esa lista pueden haber repeticiones. Aquí simplemente estoy considerando la sucesión como conjunto. Recuerden que ya les había dicho que son bien diferentes. Una cosa es analizar esto como sucesión y otra cosa es analizar esto mismo, pero como conjunto. Como conjunto, este conjunto, este S, puede ser finito o infinito. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener la sucesión A sub n igual a menos 1 a la n. Es una lista infinita. Es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y así sucesivamente. Pero como conjunto, es un conjunto finito que tiene al menos 1 y al 1, no tiene nada más. ¿Sí recuerdan esas observaciones? Aquí es paréntesis. Esas Sí, observaciones que profe. hicimos cuando hablamos de sucesiones, bueno, Sí, profe. porque es que cuando uno habla de bolas, puntos de acumulación, puntos de adherencia abiertos, son conjuntos. Entonces, cuando estén trabajando con sucesiones, siempre tienen que ir y mirarla como conjunto. Entonces, como conjunto, pues las repeticiones se eliminan. Bueno, entonces ese conjunto puede ser finito o infinito. ¿Qué pasa si el conjunto es finito? Vamos a ver qué pasa. Si el conjunto es finito, pues tienen que haber un montón de índices que dan siempre el mismo valor. ¿Sí? O sea, porque, por ejemplo, en ese caso, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, ¿quiénes dan 1? Ah, que todos los pares. ¿O quiénes dan menos 1? Todos los impares. Alguno de los elementos que están en ese tiene que tener un número infinito de imágenes. Es decir, yo puedo encontrar unos números, los puedo ordenar simplemente de forma creciente, de tal manera que todas esas posiciones dan el mismo valor a sub k. Entonces, esa sucesión, pues, obviamente converge porque es constante. Y está en A, pues, porque estos elementos son todos elementos de A, son una sucesión en A. Entonces, en el caso de que este conjunto sea finito, el conjunto de S sea finito, pues ya tengo la sucesión convergente, es una sucesión constante. Y está en A porque es uno de los elementos de la sucesión. Entonces, ese es como el caso trivial. Si ese es infinito, y ahí ya entonces voy a poder usar mi hipótesis. Entonces, la hipótesis dice que existe un elemento que es punto de acumulación y que está en el conjunto A. Entonces, voy a construir la subsucesión convergente, convergiendo a, claro, yo necesito demostrar que hay una sucesión convergiendo a un elemento del conjunto y este elemento que está en la acumulación de S ya está en el conjunto A. Entonces, ahí ya lo único que me falta es construir la subsucesión. Entonces, hago lo que hice en la primera prueba, que es simplemente yo tomo una bola de radio medio, en A sin el centro, la intersección con S no vacía, porque es un punto de acumulación, entonces ahí tomo un elemento de la sucesión. Entonces se llama mi primer elemento de la subsucesión. Ahora hago lo mismo con la bola de radio 1 sobre 2 a la 2, quitando el centro, intersecando con S. Recuerden que por ser punto de acumulación, aquí hay infinitos elementos. ¿Sí? Ese es el primer resultado que probé hoy. Entonces, como acá hay infinitos elementos, pues tú puedes coger uno elemento de la sucesión, pero que tenga un índice o una posición más grande que la primera. Eso es porque voy a construir una subsucesión. Para la subsucesión, los índices tienen que ir creciendo. Pero pues lo puedo hacer. Aquí hay infinitos elementos. Pues tome uno y con un índice más grande que el que tomó inicialmente. Bueno, y así sucesivamente, pues construyo n sub 2, a sub n2, a sub n3, y simplemente tomando radios cada vez más pequeñas y entre los infinitos elementos que hay en esa intersección, pues tomar uno que tenga índice más grande que todos los anteriores. Entonces ahí construyo la sucesión, la distancia de esos elementos al punto de acumulación los voy controlando, voy haciendo radios cada vez más pequeños, tendiéndose a cero, y entonces esa subsucesión pues converge a que ya automáticamente tenía garantizado que era un elemento del conjunto. Entonces así construyo la subsucesión convergente. Repito, lo difícil no era encontrar una subsucesión convergente,
sino que el punto de convergencia estuviera dentro del conjunto, pero eso es lo que me dice la hipótesis. Entonces, en la hipótesis lo que me dice es que los conjuntos infinitos tienen puntos de acumulaciones en A. Bueno, y ya solamente faltaría probar 4 implica 1. Y lo que tendría que probar es que si toda sucesión tiene una subsucesión convergente dentro del conjunto, entonces el conjunto es cerrado y acotado. Entonces vamos a probar primero la parte de la acotación y voy a hacerlo por contradicción. Supongamos que A no es acotado. Entonces si A no es acotado, pues tiene un elemento que es más grande que 1, porque 1 no sería cota superior. Entonces, que el conjunto no es acotado quiere decir que hay elementos tan grandes como yo quiera, o de pronto tan pequeños o tan negativos como yo quiera. Entonces, pues tiene que haber un elemento más grande que 1. Ahora, como el conjunto no es acotado, pues tiene que haber otro elemento que sea más grande que el primero que encontré sumándole 1. En particular, este sería más grande que 2. Y fíjense que aquí garantizo que A2 es diferente de A1, porque A2 es más grande que A1 más 1. Entonces, análogamente, pues va a existir un tercer elemento más grande que A2 más 1, en particular sería más grande que 3, porque ninguno de estos números actúan como cota superior, porque el conjunto no es acotado superiormente. Bueno, aquí yo no sé si él no es acotado o superiormente o inferiormente. Aquí estaría siendo el caso que no es acotado superiormente. Perdón, aquí sí digamos, se me olvidó de escribir ese detalle y luego cuando suba las notas hago esa aclaración. Bueno, y así sucesivamente pues voy construyendo sucesiones de números que crecen y crecen y crecen y crecen y cada vez son más grandes que un n, o sea que están tendiendo a infinito. Repito, si de pronto el conjunto es acotado superiormente, pues entonces no podría ser acotado inferiormente y entonces construiría una sucesión que vaya a menos infinito. Bueno, total, esta sucesión es creciente y no acotada. Cualquier sucesión de una sucesión que sea creciente y no acotada, pues va a ser creciente y no acotada, necesariamente. Entonces, esta sucesión no puede converger. O sea, una subsucesión que sea creciente y no acotada no puede converger. Porque recuerden que todas las sucesiones convergentes son acotadas. Ya esta no es acotada. O sea, ni siquiera por ser creciente, solo por ser no acotada. Entonces, no puede converger. Entonces, contradice la hipótesis. La hipótesis dice que toda sucesión tiene una subsucesión convergente. Entonces, bueno, esta sucesión que he construido, ninguna de sus subsucesiones puede converger. Entonces, ni siquiera converger en A, o sea, ni siquiera, o sea, provee algo más grande que no puede converger. O sea, ni siquiera a dónde no puede converger, punto. Entonces, bueno, eso contradice la hipótesis. O sea que el conjunto necesariamente es acotado tanto superiormente como inferiormente. Ahora vamos a mostrar que es cerrado. Ser cerrado, recuerden que equivale a mostrar que todos los puntos de adherencia están en el conjunto A. Yo tomé A en A'. Bueno, recuerden que si A es un punto de adherencia y está en A, pues ya está en A, o sea, ya no tengo nada que probar. Y si no está en A, es un punto de acumulación. Perdón, eso también lo corrijo cuando suba las notas. Entonces, somos un punto de acumulación. Entonces, como el punto de acumulación, yo ya sé que existe una sucesión, en A que no toma el valor de A y que converge a A. Por hipótesis, pues tendría yo que existe una subsucesión convergente en A. Pero las subsucesiones de una sucesión convergente tienen que converger al mismo valor. O sea que esta subsucesión tiene que converger a A. Pero para que esto esté en A, tendría que... perdón. La hipótesis dice que la sucesión tiene que converger a A. O sea que este elemento está en A. Y entonces ya me dice que A es cerrado. Sí, aquí, perdón, déjenme un momento y voy a corregir. Yo debía haber tomado un punto en la adherencia. Entonces de aquí pasan dos cosas. Si A está en A, ya no necesito probar nada. Y si A no está en A, entonces A está en los puntos de acumulación. Y la conclusión en el final es que ese elemento límite
que está en A. ¿Verdad? Ese elemento de adherencia está en A. Entonces, ahora sí probé que A barra está contenido en A y A siempre está contenido en A barra, o sea que A es igual a A barra y por tanto el conjunto es cerrado. Bueno, muchachos, eso era como lo que tenía para contarles hoy. Realmente para mí, repito, este es uno de los teoremas más fuertes que tenemos aquí. Y la observación es, este teorema solamente vale en espacios de dimensión infinita. Por supuesto, aquí lo probamos en R, pero bien hubiéramos podido haber hecho una prueba en R2 o en R3 o en un RN cualquiera, pero no vayan a cometer el error cuando estén de pronto después estudiando, qué sé yo, a espacios de Hilbert o alguna cosa, de pensar de que todos los conjuntos por ser cerrados y acotados, entonces son automáticamente compactos. De hecho, en espacios de dimensión finita, uno define algo así como que un conjunto es acotado, ¿cómo es? Compacidad por sucesiones, que es básicamente cuando pasa esto. Compacidad por cubrimientos, que es la definición que vimos ahora. Y hay otra compacidad que tiene que ver con, creo que, no mal no recuerdo, sé que hay una definición, tal vez en el curso de topología lo vean, que se llama compacidad por sucesiones. Entonces, un conjunto es compacto por sucesiones si toda sucesión admite una solución convergente en A. Y esta es la compacidad por cubrimientos, que es que todo cubrimiento abierto admite un subcubrimiento finito. Bueno, aquí estamos demostrando que las dos cosas son equivalentes, pero eso no es cierto en un espacio de Hilbert arbitrario, en especial si es de dimensión infinita. Porque este es uno de los temas más deseados en análisis, porque fíjense que si ustedes están pensando en algún problema, ¿sí? Entonces supongamos que, no sé, que estoy analizando alguna ecuación diferencial, y entonces yo considero el conjunto de soluciones de esa ecuación diferencial, de pronto algunas ecuaciones triviales, otras continuas, qué sé yo, pero digamos, estoy trabajando con un conjunto de soluciones. Entonces, si yo lograra mostrar que ese conjunto de soluciones es compacto, por ejemplo, entonces yo podría tomar alguna sucesión muy particular de sucesiones y yo sé que eso converge a un objeto que puede ser más interesante y por estar en A, entonces de nuevo una solución de la ecuación diferencial. Esa es como, hacia forma, a grandes rasgos, la forma en como uno usa los teoremas de compacidad en análisis funcional o en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, la compacidad es para mí pues, uno de las propiedades más fuertes y más importantes y sobre todo es acá, porque uno puede construir sucesiones, digamos, con algún patrón o con alguna característica, y entonces la compacidad va a garantizar que existe una solución convergente, pero que esa convergencia está en el conjunto, o sea, que todo ese punto límite tiene todos los beneficios que, digamos, que tenga estar en el conjunto A. Por ejemplo, A puede ser el conjunto de soluciones de algo. Entonces, esa convergencia es también solución. Entonces, claro, por supuesto, pues falta mucho recorrido digamos, para que ustedes lleguen como a ese tipo de conocimiento, de, no sé, hacer algún curso de análisis funcional, por ejemplo, para conocer los espacios de Hilbert. Pero sí es bueno que desde ahora entiendan que, digamos, que estas son propiedades con mucho potencial matemático y sobre todo saber dónde se puede usar y dónde no. Ahora, lo que yo dije ahorita es que en los espacios de dimensión infinita, ser cerrado y acotado no implica ser compacto, pero eso no quiere decir que no hayan ejemplos de conjuntos cerrados y acotados que sí sean compactos. Lo que pasa es que no tengo el resultado general, ¿no? O sea, no es que cualquier conjunto cerrado y acotado sea compacto, porque a veces lo que uno hace en estos conjuntos de dimensión infinita donde falla esta equivalencia es trabajar en subespacios donde se controle todo un poco mejor. Donde pues sí pueda tener, digamos, este tipo de equivalencias. ¿Sí? Repito, no quiere decir que es que ningún conjunto cerrado y acotado sea compacto. De hecho, un conjunto finito es trivialmente cerrado y acotado y también es compacto de forma trivial. Entonces ahí hay ejemplos donde eso sí puede funcionar. Bueno, muchachos, esto es como todo. No sé si hay preguntas, comentarios antes de que cerremos la grabación.
profe, todo muy bien para mí. Bueno, Por mí. Bueno, gracias. Voy a parar la grabación y si quiero aprovechar un par de minutos para hablar otras cosas.